He de confesar mi sorpresa cuando conocí esta obra, porque la obra previa de este autor, Tatsuki Fujimoto, que era Fire Punch, no me entusiasmó en lo más mínimo. Creo que a pesar de que despuntaba en ciertos aspectos, en general me dejó bastante frío. Pero sí, como digo, ya se apuntaba a un autor que se atrevía a desmarcarse un poco de los estereotipos del shonen. Y luego llegó Chainsaw Man. Chainsaw Man nos cuenta la historia de Denji, que es un joven que tras morir su padre se le acreditan unas deudas bastante enormes que por supuesto él no puede pagar. Y para ser capaz de pagar estas deudas y sobrevivir en el mundo, decide lanzarse a trabajar para un servicio de acreedores. Sin embargo, durante una misión, digamos que acaba pues falleciendo y su mascota Pochita decide fusionarse con él para que adquiera una nueva identidad llamada Chainsaw Man. Y a partir de este momento comenzará, como no, a trabajar para una agencia demoníaca como cazador de demonios, valga la paradoja. Y si bien los primeros compases de esta obra son bastante tópicos y bastante habituales en una obra de esta demografía, tenemos un protagonista descarnado, tenemos una habilidad heredada, tenemos acción a raudales, tenemos secundarios estereotipados en principio, el típico borde, la simpática, la atrevida, pero pronto veremos que hay algo mucho más oscuro y mucho más siniestro que empieza a formarse en todo este entramado. En primer lugar, descubrimos que la agencia para la que trabaja Denji en realidad desea deshacerse de él. No deja de ser un demonio al fin y al cabo, por mucho que parezca humano en según qué aspectos. Por lo que si muere durante una misión, nadie va a echarle de menos. Y es una dura verdad que debe asumir y debe empezar a creer. Pero también es verdad que el protagonista Denji, a pesar de su vida malograda y a pesar de su mala suerte en la vida en general, tiene pensamientos profundos sobre la vida, sobre la muerte, sobre quién es él y para qué está en el mundo. Reflexiones poco habituales en una obra de esta demografía y que consiguen empezar a hacer que la obra despunte especialmente. Esta incomprensión marca bastante la vida de Denji y es lo que le define como personaje en gran medida. Y entonces entra en escena Makima, su jefa, por así decirlo. En Makima, Denji, además de un interés romántico exagerado, encuentra refugio, encuentra a alguien que cree que la entiende, alguien que puede apoyarle en todo lo que es. Y que por muchos motivos él ve en ella una especie de madre, una especie de hermana con ciertos tintes cuestionables que puedan ayudarle a ser quien es. Sin embargo, he aquí un aspecto de la obra que me chirría bastante y que casi hizo que la dropeara. Y es que en general Denji siente bastante afición obsesiva hacia cierto atributo femenino. Lo cual, como alivio cómico, a mí personalmente no me hace mucha gracia y creo que no es nada destacable y creo que empaña un poco al personaje. Por suerte, la obra enseguida empieza a olvidar este alivio cómico absurdo y se centra más en aspectos mucho más serios y mucho más importantes de lo que es Denji como personaje protagonista. El caso es, como diciendo, que Denji encuentra comprensión y empatía en su jefe, alguien que la entiende, alguien que puede ayudarle en su camino como humano barra demonio. Sin embargo, Makima se revela como la villana más grande de esta obra cuando parecía que era la única que podía comprender a Denji. El autor ya suelta pinceladas, ya suelta pistas que nos dan a entender que esta mujer nunca ha sido quien realmente decía quién era, ya que nunca fue del todo buena. Y cuando la trama va avanzando nos encontramos en un punto muy inesperado, muy duro, muy cruel, que para Denji supone un revulsivo, supone un giro total en su forma de ser y de actuar. Y pasamos de tener a un protagonista, digamos que antihéroe, pero de manera un héroe, a tener el villano máximo de esta serie. Un giro que me ha encantado y que jamás he visto en una obra de esta demografía. Denji pasa a ser pues el perro faldero de Makima, trabaja solo para ella, y Makima con su crueldad y con sus palabras logra manipularle hasta un punto que es muy torcido y muy cruel y que lo hace bastante bien. Derrotado por la vida, abandonado, como decía, únicamente Makima parece entender a Denji
El demonio de motosierra se rinde ante esta evidencia y decide que todo da igual, qué más da la vida, no soy nadie, no merezco vivir, con lo cual destruyamos todo lo que me manden destruir. No soy más que una máquina al servicio de un demonio mayor que yo. Y es que en esta obra, en Chainsaw Man, la villana máxima estaba ante nosotros desde el minuto 1 y no nos dimos cuenta. Y es más, logra convertir con sus palabras manipuladoras y su psicología emocional al protagonista en otro villano de esta obra. Todo parece cuesta abajo, todo parece muy negro y muy gris. Y confieso que esto me dejó bastante tocado. La conversación que tiene Denji con Makima en su casa cuando le apalea como un perro me pareció bastante dura, bastante cruda y me sorprendió encontrarla en una obra, como digo, de esta demografía. Es bastante descarnada y sorprende por lo cruda y por lo directa que es. Pero también habla sobre lo que es ser humano, sobre cómo siente, sobre cómo piensa y lo que es en el fondo la naturaleza humana. Podemos llegar a ser muy crueles para conseguir lo que queramos y podemos llegar a manipular a los demás como piezas de un tablero sin que parezcan humanos, sin tener en cuenta la empatía y las emociones humanas. A nivel psicológico, Fujimoto hace un retrato muy, como digo, certero y muy interesante sobre lo que nos define como seres humanos, sobre quiénes somos y cómo somos ante circunstancias muy adversas en la vida. Y a pesar de que la obra empieza con un cliché tras otro de esto me suena, esto ya lo conozco, ya lo he visto, ya lo he leído, pronto encontramos que la obra toma un cariz mucho más adulto, mucho más profundo y que por ello destaca por encima de otras obras de esta demografía. Y desde ese punto, como digo, la obra es un vaivén de crueldad, de emociones descarnadas y psicología conductiva que suman puntos a una historia que si no fuera por esto parecería otro Shonen más. Por suerte Chainsaw Man consigue por méritos propios ser una obra destacable, interesante, profunda y reflexiva, que por su valentía y transparencia ha convencido al público y a la crítica. Ahora nos queda esperar a una segunda parte que a ver si empieza a publicarse ya.